En la época de la colonia no existía ningún establecimiento que se encargara de los niños de preescolar. Mamá, estoy muy aburrida, mamá. ¿Por qué ¿Por qué no hay un lugar mamá, donde juega te conmigo, cuiden? mamá, vámonos. Excepto los orfanatos católicos que recogían a niños abandonados o huérfanos. Hija, ven, vamos a la escuelita. Ven, te va a gustar. Ven. Aquí va a haber comida. Van a haber compañeritos. Te va a gustar. Vas a jugar. ¿No quieres jugar? Diosito va a estar contigo. Vas a jugar. Ven. También los niños que tenían mucho recurso económico podrían ingresar a los establecimientos, pero pagando la cantidad que estipula. Ándale, mija, ándale. Te vamos a llevar tarde a tu escuela. Ándale. Vámonos, mija, vámonos. Maestra, buenas tardes. Mire, maestra, le traigo a mi chiquilla que le quiero que le enseñe los números y las letras y todo. Y mire, a ver, dígame si con eso. No, señor. Lo que dijimos. ¿No le puedo dejar un ganadito o algo? No. Ya habíamos platicado. Bueno, lo voy a dejar todo lo demás que tengo, ¿verdad? Pero, a ver. No, Ahí me cuida mi chiquilla. no, señor, todavía le falta. Ay, no, ya. Pues le dejo mi burro. Mire, ahí le traigo al rato la paja de dinero. Reglas son reglas, lo siento. Ay. Bueno, a ver, permítame. Tenga todo el demás dinero. Tenga los billetes, ya, el fajo de dinero ahí. Sí, muy bien. Está bien. Bueno, muchas gracias, maestra. El año de 1883 marca el inicio de las primeras escuelas dedicadas a los niños pequeños. Una de ellas surgió en Veracruz. Al frente se encontraba el maestro Enrique Lauster, educador alemán. El preescolar formado por Lauster se llamó Esperanza. En el Distrito Federal, el maestro mexicano Manuel Cervantes Imaz se preocupó por atender al niño preescolar, por medio de una educación adecuada a sus necesidades. Fue así como fundó a principios de 1884 una escuela similar a la de Veracruz. Tanto esta escuela como la de Lauster tuvieron una efímera vida, sin embargo, influyeron de manera positiva en el medio educativo. De hecho, algunas personas de la capital y de algunos estados de la República intentaron sostener por 2 o 3 años algunas escuelas para niños pequeños. Entre algunas de las maestras podemos citar a Dolores Pasos, Amelia Toro y Guadalupe Varela, quienes lucharon por iniciar en México la educación preescolar, la cual en otros países era una realidad. En el estado de San Luis Potosí existía una gran preocupación por la educación, y no solo por la elemental, sino también por la de los niños menores a 7 años. En 1881 había 4 escuelas para niños menores de 7 años, y para fines del Porfiriato había aumentado a 23. Posteriormente, al crearse la Escuela Normal para Profesores en la Ciudad de México, en 1887, se integró el artículo 9 de su reglamento, que existiera una escuela para niños y niñas de 4 a 7 años de edad, además de la institución primaria para niños y niñas de 7 a 14 años. A continuación daremos información sobre los primeros jardines de niño, su ciudad y su fecha. El primero fue en Veracruz en 1883. Su fundador fue Enrique Lauster, alemán, y llevaba por nombre Esperanza. El segundo fue en el Distrito Federal en 1884 y su fundador fue Manuel Cervantes Imaz. El tercero fue en San Luis Potosí en 1881, solamente había 4 kindergarten. A finales del Porfiriato había 23. Por consecuente, vamos a nombrar a las primeras educadoras del país, entre ellas Dolores Pasas, Amelia Toro, Guadalupe Varela, Estefanía Castañeda y Rosaura Zapata.
Por último y no por menos importante, vamos a nombrar a la primera educadora de Jalisco, la cual fue Estefanía Castañeda, directora del Jardín de Niños Federico Froebel. Por consecuente le siguió la educadora Rosaura Zapata, directora del Jardín de Niños Enrique Pestalozzi. Educación en el México independiente. La educación en nuestro país continúa siendo tema de interés por sus implicaciones económicas, sociales, filosóficas, morales, pedagógicas y sobre todo políticas. De ahí que en cada sexenio el presidente en turno con su gabinete los cambios que consideran pertinentes, así en el pasado desde los orígenes de nuestra nación, han habido cambios de interés político e ideológico de los cambios partidos políticos que pretenden imponer su proyecto de nación en los primeros años del México independiente. Nuestro país intenta romper con el sistema de gobierno impuesto por el dominio español. Las primeras décadas se distinguen por el enfrentamiento entre dos grupos políticos que tratan de imponer la forma de gobierno que ellos creen que es la adecuada para el país. Este no encuentra la forma apropiada de gobernar. Se observa al ensayar distintos tipos de gobierno, como la monarquía, la República Federal, la República Central y nuevamente la República Federal, mientras que el país expresa el imperialismo agresivo del siglo pasado, con la pérdida de más de 2 millones de kilómetros cuadrados y varios levantamientos armados, las invasiones de Francia, las pérdidas territoriales con los Estados Unidos y los constantes enfrentamientos entre liberales y conservadores permitieron que una generación de mexicanos que ubicamos en las 2 primeras décadas del siglo XIX tomaran conciencia de lo mexicano y se sienten orgullosamente nacionalistas, se preparen intelectualmente para enfrentar. La educación privada en México se inicia desde tiempos de la colonia, cuando los llamados preceptores se ocupaban de la educación individual de los niños y niñas y jóvenes. Si bien desde los principios del siglo XVI existió en la Nueva España, la preocupación por educar no fue hasta el principio del siglo XVII, cuando esta actividad fue nombrada por el gremio de maestros y por el ayuntamiento, de modo que las escuelas de primeras letras funcionaron bajo la jurisdicción de la corona española a partir de la expedición de la Cortes de la Constitución de Cádiz en 1812. La vigilancia sobre la educación quedó en manos del ayuntamiento. Esta misma distribución de la responsabilidad educativa se continúa con las constituciones estatales de México independiente, promulgadas entre 1824 y 1827, lo que supone una larga vigilancia en el largo educativo para la escuela pública como privada. El mundo hispánico de la educación encontró su razón de ser que permitió su carácter de unidad e ideología cultural en México independiente. Si bien el proceso del laicismo había sido que el Estado asumiera toda la responsabilidad educativa, no con ello se pensó que relevar por completo a la Iglesia de sus funciones docentes bajo la vigilancia de los órganos estatales, que debería continuar desarrollando tareas educativas para cubrir la demanda de las escuelas de primeras letras en 1786 y 1817. Se había expandido decretos que exigían a la Iglesia que cumpliera con las obligaciones de abrir escuelas gratuitas de primeras letras, llamadas desde tiempo atrás escuelas pías. No solo en los conventos, sino en cada parroquia, el interés del ayuntamiento era obvio, pues a través de esa instancia la Iglesia ofrece educación gratuita a todos los niños sin recursos. La exigencia de que la Iglesia participara en la educación como parte del proyecto de instrucción pública, una idea permanente en los inicios del siglo XIX, que se dejó ver en los planes y reglamentos de esa época. Se especificaron los límites de la educación particular en el Reglamento General de Instrucción Pública, expedido por las Cortes Españolas el 29 de junio de 1821, el cual tuvo gran influencia sobre los planes educativos de México independiente. Las escuelas particulares gozaron de una libertad condicionada,
ya que desde el principio se les dejaron ciertas restricciones.